Soy una mujer de 23 años que creció en un pequeño pueblo en Idaho. Esta historia ocurrió hace unos años, durante la época de la Feria del Condado, uno de los pocos eventos que rompía la tranquilidad de nuestro rincón del mundo. La feria traía espectáculos, atracciones y juegos que atraían a toda la comunidad, y mis primas, Jennifer y Kristen, siempre iban conmigo. Ese año, planeamos encontrarnos a la 1 de la tarde en el recinto para conseguir buenos asientos en el espectáculo de hipnotismo. Después, disfrutaríamos de la feria hasta el derbi de demolición en la noche. Como no podía conducir todavía, mi padre se ofreció a llevarme y recogerme más tarde. Me dejó en el recinto 1 hora antes de lo planeado, así que decidí pasar el rato explorando la exposición de arte en un pequeño edificio tipo granero cerca de la entrada. Estaba absorta en las pinturas y fotografías cuando un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que alguien me observaba. Me giré y noté a un hombre de pie no muy lejos de mí. Su ropa era extraña para el calor abrasador de 30 grados, llevaba una sudadera negra con capucha, pantalones de mezclilla oscuros y zapatos negros. Pero lo que más llamó mi atención fueron unas llagas rojizas alrededor de sus labios, como quemaduras. Me miraba fijamente detrás de sus gafas de sol. Cuando notó que lo observaba, me sonrió, una sonrisa rígida y desagradable que me dio escalofríos. Decidí ser cortés y le hice un gesto con la mano antes de darme la vuelta para salir. Pero en cuanto me moví, él avanzó hacia mí. «Hola, me llamo Jeremy», dijo rápidamente, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. «¿Cuál es tu nombre?» Aunque su presencia me daba mala espina, intenté mantener la calma. «Debe ser inofensivo», pensé, y le respondí con una sonrisa tensa. «Hola, Jeremy. Soy Chloe». Al estrechar su mano, noté más llagas en su palma. Fue un contacto breve pero desagradable, y en cuanto lo soltó, Jeremy se alejó sin decir nada más. «Qué raro», pensé, pero lo dejé pasar y miré el reloj. Faltaban unos 15 minutos para reunirme con mis primas, así que me dirigí al punto de encuentro. Al salir del edificio, volví a ver a Jeremy, ahora junto a la puerta, concentrado en su teléfono. Me puse un poco nerviosa, así que fingí no notar su presencia y caminé hacia los terrenos de la feria. Escuché pasos detrás de mí. Para mi sorpresa, Jeremy me seguía, manteniendo una distancia inquietantemente cercana. Me sentía incómoda, así que decidí detenerme en un puesto de joyas, esperando que él continuara su camino. Sin embargo, él también se detuvo, apoyándose en un carrito de comida cercano, de nuevo con la vista en su teléfono. Pasaron unos 10 largos minutos antes de que decidiera marcharme, y justo cuando salí del puesto, Jeremy se acercó nuevamente. «Hola, me llamo Jeremy», dijo otra vez, extendiendo su mano. «¿Cuál es tu nombre?» Me quedé helada. ¿Cómo era posible que hubiera olvidado nuestro primer encuentro de hace apenas 10 minutos? Solté una risa incómoda, esperando que fuera una broma. «Nos conocemos, Jeremy. Me llamo Chloe, ¿recuerdas?» Pero él no captó mi humor y siguió haciéndome preguntas, cada vez más personales. «Es un bonito nombre. ¿Eres de por aquí? ¿Cuántos años tienes?» Sin pensar mucho, respondí. Crecí en una comunidad muy confiada y asumí que no había motivo para preocuparme. Le dije que tenía 16 años y que vivía cerca. Entonces, de repente, como si perdiera el interés, Jeremy se alejó sin decir palabra. Miré la hora y me apresuré a reunirme con mis primas. Cuando les conté lo que había sucedido, nos reímos un poco, aunque el encuentro nos pareció extraño. Sin embargo, al comenzar el espectáculo de hipnotismo, esa sensación de ser observada volvió a aparecer. Hice un rápido recorrido visual por el público, y con el estómago en un nudo, lo vi. Jeremy estaba sentado a unas filas detrás de nosotras, mirándome fijamente y sonriendo. Pero esta vez no estaba solo. 3 hombres más, vestidos igual que él, lo acompañaban. También llevaban gafas de sol y parecían observarnos sin disimulo. Nosotras intentamos ignorarlos, pero su presencia hacía casi imposible disfrutar el espectáculo. Nos levantamos antes de que terminara el show y decidimos salir de la feria un rato, con la esperanza de que los hombres de las sudaderas negras no estuvieran cuando volviéramos.
Nos fuimos a almorzar y a la casa de mis primas, tratando de dejar atrás la incomodidad. Tras 1 hora y media, regresamos a la feria, confiando en que se habrían ido. Pero, justo al cruzar los portones, vimos al mismo grupo de hombres acercándose a nosotras. Jeremy se adelantó y, como en un bucle aterrador, extendió su mano. «Hola, me llamo Jeremy». «¿Cuál es tu nombre?» Sentí un nudo en el estómago. No le di la mano esta vez y apenas murmuré un saludo antes de apurarme para perderme entre la multitud, sin mirar atrás. Pasaron algunas horas sin ver a Jeremy, y la tensión se alivió un poco mientras recorríamos el área de juegos y nos subíamos a algunas atracciones. Era casi la hora de encontrarme con mi papá, y estaba empezando a sentirme más segura. Sin embargo, justo al salir de nuestra última atracción, Jeremy volvió a aparecer, esta vez solo. Se acercó a mí, su sonrisa tensa y torcida, y sus llagas se abrieron un poco mientras hablaba. «Hola, soy Jeremy», dijo, y sus palabras me causaron un escalofrío profundo. «¿Cuál es tu nombre?» Ya estaba harta de su insistencia, así que decidí darle un nombre falso. «Hola, Jeremy. Me llamo Hannah». Entonces, él ladeó la cabeza, decepcionado, y murmuró con voz grave. «No está bien mentir, Chloe». Me quedé paralizada, con un miedo helado recorriendo mi cuerpo. Mis primas y yo decidimos que era hora de marcharnos, así que me ofrecieron acompañarme hasta el restaurante donde vería a mi papá. Les agradecí, pero sabiendo que tenían que volver antes del toque de queda, me despedí de ellas. Caminaba sola hacia el restaurante cuando sentí una presencia detrás de mí. Miré de reojo y vi a uno de los hombres de sudadera negra siguiéndome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y apresuré el paso. Cuando miré al frente, vi a otro de los hombres, esperando en la acera delante de mí. El miedo se intensificó, así que crucé la calle. Ellos imitaron mi movimiento, caminando en paralelo, y uno de ellos empezó a silbar una melodía inquietante. Al acercarme a la oficina de correos, vi a Jeremy esperándome al final de la acera. Ahora estaba realmente asustada. Mi destino aún estaba lejos y sabía que no quería enfrentarme a ellos sola en la calle. Entré rápidamente a la oficina de correos, donde una pareja con su hijo estaba a punto de salir. Les expliqué la situación con voz temblorosa y les pedí si podía acompañarlos. Amablemente aceptaron y salimos juntos. Los hombres de las sudaderas negras habían desaparecido, y al llegar al restaurante, me encontré con mi papá y le conté todo. Él llamó a la policía, quienes tomaron mi declaración. Aunque presenté el reporte, Jeremy y sus compañeros de negro nunca fueron encontrados. Esto pasó cuando era más joven, hace bastante tiempo, pero es una de las cosas más espeluznantes que me han sucedido. Pensé que les gustaría escucharla. Bueno, yo tenía unos 12 o 13 años, y mi mamá nos dejó a mi hermano menor y a mí en una pequeña feria que habían puesto en el estacionamiento del supermercado. No sé si todavía hacen cosas así, pero antes solían armar ferias pequeñas con unas 10 atracciones y un par de puestos de comida. En fin, llevábamos ahí como 1 hora, y me di cuenta de que un tipo nos estaba observando desde hacía rato. También me percaté de que nos seguía por las distintas atracciones. Supuse que era uno de los trabajadores, ya que llevaba una gorra de la feria, y su ropa era prácticamente del mismo color que la de los demás empleados. Sin embargo, miraba a mi alrededor y lo veía observándonos desde un par de atracciones de distancia, o parado junto a uno de los puestos de comida. No quiero ser mala onda, pero el tipo tenía una cara que daba escalofríos. Uno de sus ojos parecía haberse hundido en un párpado enorme e hinchado. Tenía los labios agrietados, como si estuvieran a punto de sangrar, y nos siguió durante unos 30 minutos, murmurando para sí mismo y mirándonos fijamente. Bueno, después de un rato, decidí que debíamos irnos y buscar la manera de llamar a mi mamá. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de salir de la feria, literalmente a punto de cruzar la salida, este tipo nos grita y agarra a mi hermano del hombro para jalarlo de regreso. Empieza a decirnos que somos muy jóvenes para estar allí solos y nos pregunta dónde están nuestros padres. O sea,
Yo era joven, pero había un montón de niños aún más pequeños que nosotros sin sus padres. Nos llevó a un área lateral entre dos atracciones y nos puso detrás de él, luego se quedó parado como haciendo guardia frente a nosotros. Le pedí que me dejara usar un teléfono para llamar a mi mamá, con la esperanza de que realmente se tratara de que éramos demasiado jóvenes para estar allí solos. Finalmente, me da un teléfono que obviamente no tiene tarjeta SIM, porque muestra ese mensaje de error que solían tener los teléfonos antiguos. Le supliqué que nos dejara ir, y él seguía murmurando, no, los voy a llevar a un lugar muy seguro, muy seguro. Empezó a reírse y me preguntó si mi mamá ya había contestado. Obviamente no podía, y dijo que iba a tener que llevarnos él mismo, ya que no había nadie que quisiera llevarnos, a donde demonios tuviera planeado llevarnos. Por fin, vemos a otra trabajadora pasar. Le grito para ver si puedo usar su teléfono. El hombre se queda paralizado al instante, y luego simplemente empieza a alejarse rápidamente como si nada hubiera pasado. Le expliqué a la mujer lo que acababa de ocurrir, y parecía muy confundida y algo preocupada. No me enteré de esto hasta un par de años después, pero creo que le dijo a mi mamá que no creía que el tipo trabajara allí. Nunca lo había visto antes en todo el tiempo que llevaba trabajando. Era muy pequeño, tendría unos 3 años. Mis papás me habían llevado a mí y a mi hermanita a una especie de feria. Recuerdo que estaba llena de gente, y mis padres tenían las manos ocupadas con la carriola de mi hermana y conmigo. Seguro que fue un alivio para ellos cuando me detuve a hablar con un viejito y su esposa. Él sonreía sin dientes, pero con una sonrisa en general amable, aunque lo que me llamó la atención fueron sus manos, o más bien sus dedos, o la falta de ellos. Todavía puedo verlos, muñones cuadrados en ambas manos. Solo tenía un dedo índice en la derecha y un anular en la izquierda. Las amputaciones eran tan planas, tan extrañas, que me fascinaron por completo. Su anciana esposa estaba sentada a su lado, con el cabello largo, gris claro y encrespado, que se alborotaba más con la brisa. Sinceramente, no recuerdo que ella dijera gran cosa. El viejito se volvía hacia ella de vez en cuando y hablaba rápidamente con palabras que no entendía. Supongo que no sería español. Pasó el tiempo y mis papás querían irse. Debían estar agotados de cargar con niños y cosas todo el día. Pero este viejito me agarró del brazo. Fue entonces cuando recuerdo que la viejita empezó a gritar. Mi papá me agarró y me apartó de allí. Recuerdo que me preocupaba que no pudiera soltar mi brazo del viejito, porque cuando mi papá me levantó bruscamente, me dolió el brazo donde el viejito me tenía agarrado. No hace falta decir que mis papás corrieron al coche y abrocharon apresuradamente a mi hermana en su sillita. Pronto, nuestro vehículo avanzaba lentamente por el camino de tierra lleno de baches. Esto fue en la época anterior a las sillas elevadoras para niños, así que podía ponerme de pie y mirar por la ventana trasera del coche. Podía verla, a la viejita, corriendo detrás de nuestro coche con los brazos extendidos hacia mí, gritando fuerte y salvajemente, casi pudiendo tocar la cajuela, su esposo justo detrás de ella, también gritando y vociferando. Papá y mamá me aseguraron que no podían alcanzarme, pero que debía sentarme, así que lo hice enseguida. Después de mi primer semestre en la universidad, a principios de mayo, decidí recompensarme con entradas para ver a una banda que me gustaba mucho. Desafortunadamente, no tocaban en mi ciudad, y el lugar más cercano donde se presentaban era un pueblo pequeño a 6 horas en tren. Tenía una amiga que estudiaba en la universidad de ese pueblo y aceptó que me quedara con ella, así que pensé que no habría problema en ir. Nunca había estado en ese pueblo, pero habiendo vivido en ciudades grandes toda mi vida, solía asociar los pueblos pequeños con seguridad. Rechacé la oferta de mi amiga de llevarme al concierto en auto, ya que estaba estudiando para sus finales, y de todas formas, disfruto de una buena caminata. El pueblo estaba dividido por un río, y para cruzarlo tenías que pasar primero por un puente, luego caminar por un parque en una isla, y finalmente cruzar un segundo puente para volver al pueblo.
Para llegar al primer puente desde la universidad de mi amiga, tenías que caminar por un sendero natural. Todo esto era encantador, especialmente al atardecer. Acababa de pasar mi primer invierno en un ambiente más riguroso que al que estaba acostumbrada, y todo el sendero y el parque estaban llenos de gente trotando, niños jugando, ardillas y todo lo que había extrañado. Esto es relevante solo porque me sentía completamente cómoda con la ruta, pero estaba bastante distraída y no presté mucha atención al camino exacto que tomé. El concierto terminó un poco después de la medianoche. Llegué al primer puente, lo crucé, y luego continué por la isla hacia el segundo. Era una noche muy agradable, y estaba disfrutando del cálido aire primaveral. Eso fue hasta que de repente me encontré en una colina que no recordaba haber subido de ida. Me detuve al pie, sintiendo que algo no estaba bien, pero finalmente lo atribuí al hecho de que de alguna manera había olvidado una colina entera. Qué gracioso, pensé, mientras subía por esta misteriosa colina. Todos mis pensamientos cesaron, sin embargo, cuando llegué a la cima y me encontré mirando hacia abajo el camino a una feria vacía, y más allá, el segundo puente. Un poco de contexto, soy una mujer de 1,70 metros y 54 kilos, entrenada como artista de circo y acróbata prácticamente toda mi vida. Esto significa que cualquier peso extra que llevo es músculo, lo que me da, si no otra cosa, un impulso de confianza. Tampoco tenía ningún miedo particular a las ferias, payasos ni nada por el estilo. Pero caminar sobre esta colina que no recordaba, para ver toda esta feria vacía que no recordaba, definitivamente me puso nerviosa. Realmente no vi ninguna forma de rodearla, literalmente había bosque a ambos lados. Además, el puente estaba justo allí. La feria parecía completamente abandonada. Comencé a bajar por el otro lado de la colina, hacia esta espeluznante feria, manteniendo un paso rápido y definitivamente en alerta máxima. Mantuve mi enfoque principalmente en el puente al que me dirigía. Estaba casi a la mitad del camino cuando de repente vi a estas personas. Los vi desde lo suficientemente lejos como para no saltar, pero me detuve en seco. Parecían bastante normales por su ropa, pero estaba demasiado lejos para ver sus rostros. Estaban sentados en lo que hubiera disponible, puestos de limonada, montañas rusas inmóviles, mesas de picnic cubiertas. Realmente no sabía qué hacer con nada de eso, y estoy segura de que había opciones mucho mejores disponibles. En ese momento, sin embargo, sentí que tenía que hacer algo. Comencé a caminar de nuevo. Mientras lo hacía, hice contacto visual con el primero de ellos que vi, y lo mantuve mientras caminaba entre ellos. El hombre al que había elegido mirar, lo recuerdo muy vívidamente. Se parecía mucho a como me imaginaba que se vería la muerte misma. Un rostro demacrado y alargado sin expresión de ningún tipo, ojos hundidos que me seguían mientras el resto de su cuerpo permanecía completamente inmóvil. Por lo que pude ver, el resto hizo exactamente lo mismo. Estaba muerta de miedo, y por alguna razón, hacer contacto visual con este zombi de hombre era lo único que sentía que me mantenía a salvo. No rompí el contacto visual con él hasta que llegué al segundo puente, incluso opté por caminar hacia atrás por el sendero. Me di la vuelta y lo crucé corriendo, y alguien gritó detrás de mí, lo que solo me impulsó a correr más rápido. Mencioné que la ruta desde la universidad hasta el puente era un sendero natural. Esto significaba que no tenía luces, y estaba tan oscuro como el vacío, los árboles cubrían la luna y hacían imposible ver nada. No me importó, sin embargo. Corrí por ese sendero, tropezando con quién sabe qué, cualquier cosa para poner distancia entre mí y esta gente espeluznante de la feria. Finalmente, llegué a un parche de luz en el borde de la universidad y me detuve. Ya no había ningún ruido excepto los grillos y el sonido de mi propia respiración frenética. Si alguno de ellos me había seguido, ciertamente no lo había hecho por mucho tiempo. Logré recomponerme lo suficiente y recordé que, de hecho, tenía un celular, que en ese momento usé para llamar a mi amiga para que me encontrara en un lugar bien iluminado del campus, lleno de estudiantes. Le conté lo que había pasado, y sus ojos se abrieron de par en par. Resultó que, sin que yo lo supiera, en realidad había dos senderos a través del parque en la isla, uno al norte y otro al sur. Había tomado el del norte de ida y accidentalmente el del sur de regreso.
Me dijo que la gente nunca, jamás, pasaba por esa feria de noche, ya que se sabía que era donde los adictos a la metanfetamina locales se reunían. Eran impredecibles en el mejor de los casos y en el peor, digamos que los asaltos eran lo de menos. Había tenido mucha suerte. Al final, todo terminó siendo explicable, pero de alguna manera eso lo empeoró aún más. No dormí bien esa noche, y cuando mi amiga se ofreció a llevarme a la estación de tren al otro lado del río la noche siguiente, acepté de inmediato. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.